Bueno, vamos a desarrollar el último ejercicio de la guía 4, el cual trata de el modelo dinámico con ocio. Entonces, para empezar, nos dan un individuo tiene que tomar la decisión sobre su consumo y uso si de los siguientes datos. Me dan el salario en el primer periodo, el salario en el segundo periodo y después la función de utilidad, la cual depende del logaritmo natural del consumo en el primer periodo más el logaritmo natural del ocio. Luego, por un factor beta, el cual es el factor de impaciencia que tengan los consumidores. Luego asociado a dos restricciones, que esas restricciones, si las reescribimos con el valor de los savings, o sea, del S, nos quedaría que el consumo del primer periodo es igual a el consumo del segundo periodo en valor presente, más R, ¿cierto? Tiene que ser igual a el, eh, al salario del primer periodo por uno menos la proporción que se trabaja en el primer periodo, ¿cierto? O sea, la proporción de las horas que le dedico al trabajo, que son el contrario de las horas que le dedico al ocio. Más lo mismo, que son mis ingresos del periodo 2, que es mi salario, por la fracción de lo que trabajé del tiempo, dividido en el valor presente, que es como uno partido de R, ¿cierto? Esa es nuestra restricción cuando la juntamos. Y me dicen que R es igual a 0,5, 0,05 y beta es igual a 0,09. Bueno, con estos datos ya empiezo a desarrollar. Me dicen modela las curvas, la A me dice que modele las curvas de ocio y consumo, ¿cierto? Y para eso lo primero que habría que hacer es el lagrangiano, que después pueden saltárselo, pero el lagrangiano sería la función objetivo a minimizar, que sería la función de utilidad, ¿cierto? Que como vimos es el logaritmo natural de C1 más el logaritmo natural del ocio más beta por el logaritmo natural del consumo en el periodo 2 más el logaritmo natural del ocio, ¿cierto? Todo esto menos lambda por la restricción completa. Esta restricción, pero hecha a cero. Entonces sería lado de la izquierda, consumo 1 más consumo 2 valor presente, que sería 1 más 0,5, ¿cierto? El 1 más 0,5 asociado a la tasa de interés que tenemos acá. Entonces consumo 2 en 1,05. Menos, porque pasamos todo esto que está acá al otro lado, menos el salario en el periodo 1, que ese valor lo tenemos. Me dicen que es 50. 50 en el periodo 1 por 1 menos el valor del ocio. Eh, de nuevo, lo voy a encerrar entre paréntesis, más el periodo 2, el salario del periodo 2, 1 menos el ocio del periodo 2, dividido en la tasa de interés, 1 más la tasa de interés, o sea, 1 más 0,5. Y acá ya me quedó el lagrangiano. Y luego, ¿cuál es el segundo paso del lagrangiano? Las condiciones de primer orden. O sea, derivar el lagrangiano con respecto a todas las variables tiene que ser igual a cero. Y derivar el lagrangiano con respecto a lambda tiene que ser igual a cero. Que esta es la restricción. Entonces, si se dan cuenta, nosotros derivando esto, lo va a hacer solamente para el primero y después me lo va a saltar. Entonces, la más cortita, que sería la deriva del lagrangiano con respecto al consumo, por ejemplo. Esto sería, primero, acá, la deriva del logaritmo natural del consumo. O sea, 1 partido en el consumo. Después, ¿cuál más tiene consumo? Acá. El lambda por consumo. O sea, me quedaría menos lambda. Igual a cero. Y además, ¿cuál otra condición de la segunda, la condición de primer orden? Con respecto al consumo 2. Va a ser igual a, aquí quedaría beta, porque es una constante, dividido en el consumo 2, porque es un logaritmo natural. Después el consumo 2 vuelve a aparecer acá, aplicado con la tasa de interés. Entonces, menos lambda por nada, sino que partió en 1,05, igual a 0, ¿cierto? Entonces, a partir de esta igualdad,
yo voy a obtener la igualdad de que el consumo 1, igualando los lambda, o sea que el consumo 2 va a ser igual a 0.0945 del consumo 1. Entonces después, si nosotros hacemos la derivada del consumo eh, respecto al lambda 1 y la derivada del lagrangiano respecto al ocio 2, me equivoqué, no era el lambda, era el ocio. A partir de esta ecuación, yo debería poder llegar a que el consumo 2 es igual a 0,059 del ocio 1. ¿Ya? Esto solamente con las condiciones de primer orden. Acá hay dos condiciones de primer orden y acá otras dos. Y finalmente, por restricción, o sea que esto voy a poner números, esta es la fórmula 1, esta es la fórmula 2, y si yo junto esas fórmulas, o sea acá, con la primera restricción y la segunda restricción y la primera condición y la restricción presupuestaria, que es la que tengo acá, si ustedes reemplazan con el consumo 2 acá y con el ocio 2 aquí y tienen los salarios, pueden armar un sistema de ecuaciones que les debería llegar a una relación entre el consumo 1 y el, ¿cómo se llama? Y el ocio del periodo 1, obteniendo así que el consumo óptimo en el periodo 1 va a ser igual a 116 menos 49.5 de el ocio 1. ¿Ya? Como les digo, esto solamente reemplazando en el álgebra. Acá, en la restricción. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. Entonces le voy a poner el número también. 3. Finalmente, eh, después yo con 3 y 1 puedo obtener el valor de... Con el valor puedo obtener, si tengo el consumo 1, lo reemplazo acá. Reemplazo la fórmula 3 en la fórmula 1, me quedaría el consumo 2 en función del ocio del primer periodo, que sería 11, aproximadamente 11 menos 4.7 por el ocio del primero, por el 4. Y acá ya tengo mis dos funciones de consumo, entonces puedo pasar a acá, puedo graficar mi curva de indiferencia del consumo en el periodo 1, en el periodo 2, la restricción presupuestaria, mi curva de indiferencia, microfea, curva de indiferencia. Y acá, ¿en qué puntos va a tocar? En el consumo 2, el óptimo es en el 11 menos 4.75 por 1, por el ocio en el 1. Y después en el consumo número 1 es el 116 menos 49,5 por el ocio en el 1. Acá si se dan cuenta, tengo un sistema de cuánta ecuación. Tengo tres ecuaciones, cuatro incógnitas. Entonces no tiene solución, ¿cierto? Entonces voy a tener que, vamos a hacer el análisis analizando solamente, no las magnitudes reales, sino que todo en términos de L1. Por ejemplo, aquí podemos definir que el consumo 2 es menor al consumo ¿cómo se llama esto? En 1, ¿cierto? Y además, si se dan cuenta por esta proporción, el tiempo que le dedicamos al ocio en 2 es mucho menor que el tiempo que se le dedica en 1. ¿Y esto por qué? Dado, dado que el salario en 2 es mayor
al salario en 1. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar? Porque en el periodo 2 yo voy a ganar 80, en el periodo 1 gano 50. Entonces, ¿en cuál yo tengo mayor incentivo a, a ganar más dinero, ¿cierto? Y eso sería tengo más incentivo a trabajar en el periodo 2 y dedicar más tiempo al ocio. O sea, quiero trabajar menos en el primer periodo, dado que me pagan menos. Tengo menos remuneración. Ya. Luego me dicen, el B, plantea la hipótesis de ingreso permanente y explicaría cómo cambiaría si me suben el sueldo en el segundo periodo. Entonces, en una extra, la B, si el sueldo ahora, en el segundo periodo, 100, va a alterar va a cambiar la R. Entonces, rehaciendo el Lagrangiano, que es un paso todo, como le digo, algebraico, deberíamos llegar a estas nuevas ecuaciones. Deberíamos llegar a que el consumo 2 ya no va a ser lo que nos salía acá. Eh, Este va a cambiar, porque me cambiaron estos salarios, o sea, me cambió la igualdad. En el caso de los consumos se mantiene igual y se llega a que el consumo 2 va a seguir siendo el 9,45 el consumo 1. Luego, el tiempo de ocio que yo dedico en el periodo 2 sí se alteró en relación al ocio que le dedico al periodo 1, en magnitudes. Ahora es 0,047 y antes la fórmula 2, si no me equivoco, era 0,059. O sea, disminuyó eh, el ocio en el periodo 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya que me suben en el sueldo en el periodo 2, yo en dicho periodo voy a querer trabajar más, ¿cierto? Esto porque aumentó, aumentó el salario en el periodo 2, ¿cierto? Y finalmente me queda las funciones de consumo, que de nuevo es con estas dos nuevas fórmulas, reemplazar aquí, en la restricción nueva, que tiene un nuevo salario acá, ¿ya? Es un cálculo medio largo, pero deberíamos llegar a que esto es igual a 133 menos 49,2 esto, y el consumo 2 en base a esta formulita me quedaría 13 menos 4,6 el Nature One. Y si se dan cuenta, esto es la fórmula, esto en la gráfica, lo que va a hacer ahí. Lo que va a ser desplazar la curva de indiferencia, lo va a hacer así. O sea, va a ampliar la restricción presupuestaria. ¿Por qué? Si me suben el sueldo, yo voy a tener más ingresos, entonces voy a poder consumir más en ambos periodos. Consumo 2. Esto me quedaría 133,492 Leisure One. 13 menos 40, o sea, 4,6 por el Leisure One. Entonces, hay un desplazamiento en ¿cómo se llama? En mi curva de indiferencia, o sea, en mi restricción presupuestaria, por lo tanto, mi curva de indiferencia aumenta. Ahí ahí está. Este va acá y este va acá. Entonces hay un aumento en mi utilidad. Si me suben el sueldo en periodos futuros, se va a redistribuir la cantidad de ocio, se va a ajustar la cantidad de ocio y además va a aumentar la curva de indiferencia. Y lo otro, acá lo voy a poner, la hipótesis de ingreso permanente es que existe un ingreso permanente más un ingreso, ¿cómo se llama este? El ingreso no habitual, que sería el transitorio. Y yo tengo que el ingreso permanente, la variación de mi consumo en todos los periodos va a ser igual a la variación del ingreso permanente, va a ser igual a 1. O sea, de que si a mí me van a subir, yo sé que va a tener un aumento constante mi sueldo a lo largo del tiempo, toda esa variación la voy a consumir, porque estoy seguro de que no va a ser no va a ser un consumo temporal.
¿cierto? Y esto pasa cuando se aproxima el factor de beta, el ajuste beta, ay, la tasa de interés, cuando el factor de impaciencia se ajusta a la tasa de interés y hace que quede en uno, es cuando pasa el ingreso permanente y cuando yo soy indiferente a los cambios que puedan haber en mi ingreso. Por ejemplo, ya no me da lo mismo, yo no espero un bono. Por ejemplo, un bono, yo sé que va a ser un bono de trabajo, sé que va a aumentar mi consumo, pero solamente en un periodo. En cambio, este, un aumento en mi ingreso permanente va a hacer que cambie en todos mis periodos, no solamente en el que me pagaron el bono, voy a consumir más, sino que en todos voy a consumir la misma cantidad que mi ingreso. Y en este caso, solamente el cálculo, o sea, eso importa más el análisis más que el cálculo. El ingreso permanente vendría siendo lo que yo ingreso, que sería 50, 1 menos L, más la restricción presupuestaria. En este caso no tenemos ¿cómo se llama esto? La función de consumo, pero esta era plantear la hipótesis y analizarla, que eso tienen que ser las condiciones, que yo soy indiferente ante, ante aumentos transitorios, pero si ante aumentos permanentes va a aumentar mi consumo en la misma cantidad. Finalmente me dicen que ahora cómo cambia todo esto de nuevo si el salario, ahora me suben el salario 1 a 70. Entonces, lo mismo que en B, me va a reajustar la restricción, me va a reajustar todo. Hago de nuevo Lagrangiano y yo llegaría a C2 va a ser igual a 0,0945, ya que el consumo no la proporción entre los consumos no depende de los salarios, sino que depende de la tasa de interés nomás. El tiempo dedicado al ocio en el segundo periodo va a alterarse. Si se dan cuenta, ahora es 0,6645 por esto. Ya lo tenía calculado antes, yo como les digo, pero es los mismos pasos largos que hicimos y en la B. Si se dan cuenta, en el primero, la proporción, eh, esta, era 0,46, o sea, 59, 0,059. Ahora aumentó. Dado que me subieron en el primer periodo, también va a ser más grande el, el valor que yo les voy a dedicar al ocio en el segundo periodo. Porque si se dan cuenta, si yo aumento este valor, o sea, este número se hace más grande, este también se va a hacer más grande. ¿Y qué significa eso? Que ya que me subieron el sueldo en el primer periodo, yo voy a tener un menor incentivo, aunque no sea, puede ser que no sea una cantidad significante, pero sí hay una variación en eso, a yo trabajar más en el segundo periodo. ¿Por qué? Porque lo que puedo consumir en el primer periodo, o sea, los ingresos del primer periodo pueden satisfacer los consumos del próximo. ¿Ya? Ese es el análisis que deberíamos hacer en comparación. Y luego nos dan los consumos finalmente, que es solamente graficarlo en función de ¿cómo se llaman esto? Del tiempo de ocio que dedicamos. Deberían llegar a esto. Inventarle 1, 14 menos 7 por el. Y esto es la gráfica final. No lo puedo hacer de un ladito. ¿Qué haría si me subieron el sueldo nuevamente? Lo que va a ser otro desplazamiento. ¿En qué? En la restricción presupuestaria. Me va a recrear nuevamente una nueva curva de indiferencia con un nuevo nivel de consumo que es mayor a los otros dos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que siempre que me suban el sueldo, siempre que aumentan el salario en los individuos, van a tender a consumir más, ¿cierto? Pero dependiendo en qué periodo va a ser el que aumente dicho sueldo, va a alterar cuánto va a ser el ocio destinado en el periodo en que le subieron el sueldo y en periodos futuros o anteriores en su efecto. Eh,
Y ese sería como termina el ejercicio.